Emprende un viaje espiritual hacia la transformación. Hola, muy buenos y bendecidos días, divinos exploradores y estrellas en ascenso. Hoy continuaremos explorando un tema interesante: descifrando el karma, la clave secreta para comprenderlo. Veamos ahora la palabra vikarma. Vikarma se refiere a todas aquellas acciones incorrectas, inmorales o negativas que generan un karma negativo. La palabra vikarma podría interpretarse como acciones separadas o acciones que se desvían del camino prescrito. En algunos contextos podría referirse a acciones que están fuera de la norma o que tienen consecuencias no deseadas. En la filosofía hindú, el concepto vikarma se refiere a las acciones que se consideran negativas o contrarias al dharma, que es el deber moral o la ley cósmica. Estas acciones generan consecuencias no deseadas o negativas, lo que afecta el karma de la persona que las realiza. Según las enseñanzas del hinduismo, se anima a las personas a realizar acciones positivas y en armonía con el Dharma, para acumular buen karma y avanzar espiritualmente. Por lo tanto, vikarma representa aquellas acciones que pueden llevar a una acumulación del mal karma y a experiencias negativas en la vida presente o futura. Por lo general, estas son todas aquellas acciones que causan daño, pero que no sean realizadas conscientemente, lo que solemos llamar accidentes. Esta parte puede cambiar dependiendo de la filosofía, si es budismo, si es hinduismo, si es jainismo u otras corrientes en la India. Pero básicamente esto es lo que nos da a entender el diccionario en sánscrito. La palabra vikarma en sánscrito tiene raíces en dos componentes, vi y karma. Vi es un prefijo que a menudo denota negación, separación o desviación, y karma se refiere a las acciones o actividades y consecuencias de estas, o efectos, como vimos en la ley de causa y efecto. Por lo tanto, el término sánscrito de vikarma, como ya dije, se refiere a acciones o actividades que generan un mal karma o consecuencias negativas. En el contexto de la filosofía hindú, se utiliza para describir acciones que van en contra del dharma o del deber moral, lo que puede llevar a consecuencias no deseadas. Y es aquí donde algunas corrientes lo toman. No importa si es consciente o inconscientemente. Lo único que cuando se hace conscientemente, y ya lo vimos cuando hablamos del karma, las consecuencias o el peso de la ley cae en su totalidad. Cuando se hace inconscientemente o se hace por ignorancia, la ley del karma suele ser un poco más benévola, pero no nos libra de las consecuencias. Por ejemplo, en la astrología védica, el dharma de una persona está dado por la fecha de su nacimiento. Entonces, si yo hago algo contrario a ese dharma, estoy haciendo un vikarma. Me explico. Si por tu fecha de nacimiento tu dharma es ser un vendedor y te dedicas a la curación, estás generando un karma negativo, que te va a llevar a tener que encarnar para cumplir con ese dharma. Nótese que no se hace con mala intención. Tendría que generar un karma muy positivo y además aprender la lección que me corresponde en esta vida para así poder superar las consecuencias del karma negativo que he creado. Y te dirás, ¿pero por qué? Si yo estoy haciendo algo positivo. Y la respuesta es muy simple, porque como vendedor pudiste haber tenido una experiencia de vida que no te la da la curación. Pudiste haber tenido contacto con personas con las cuales hubieses sanado el mal karma acumulado en vidas anteriores.
Pudiste haber ayudado a muchas personas generando así un karma positivo. Entonces, al dedicarte a la curación, todo ese dharma no se cumple, con lo cual estás generándote un karma negativo. Suena paradójico, pero es así. Como verás, al ir en contra de tu dharma, aunque sea curación y diera la impresión de ser muy positivo, estás haciendo vikarma y la curación te va a dar muy poco karma positivo, salvo la aclaración que ya he hecho. Con lo que tendrás que volver a nacer para cumplir ese dharma, el de vendedor. Definamos ahora la palabra akarma. La palabra akarma proviene del sánscrito y tiene varias interpretaciones y raíces. La palabra akarma se compone de dos palabras, a que significa sin o no y karma que significa acción o actividad. Por lo tanto, akarma se interpreta como inacción, no acción o ausencia de acción. Esta ha sido una palabra muy mal interpretada incluso en la India. En el contexto filosófico y espiritual de la India, akarma se refiere a la renuncia a los frutos de la acción desinteresada o la acción que no genera karma. Entiéndase, generar karma negativo siempre se va a generar karma, o sea, causa y efecto. En el contexto de las enseñanzas del Bhagavad Gita y otras escrituras hindúes, akarma se asocia con la idea de realizar acciones sin deseo de frutos o resultados. Se enfatiza que la verdadera renuncia no implica inactividad, sino más bien la realización de acciones desapegadas y libre de deseos egoístas y de apego a los resultados, lo que conduce a la liberación espiritual. El concepto de akarma es fundamental en la comprensión de la naturaleza del karma y la búsqueda de la autorrealización de las tradiciones espirituales dhármicas, ya que su práctica implica realizar acciones sin apego a los resultados y entregando los frutos de las acciones al Señor Supremo. El concepto de akarma tiene similitudes con el concepto de altruismo, pero no son exactamente iguales. Como ya mencioné, akarma se refiere a la realización de acciones desinteresadas y sin apego a los resultados, entregando los frutos de las acciones al Señor Supremo, o a Dios, o al Eterno, o al Gran Espíritu, como lo quieras llamar. Por otro lado, el altruismo se refiere a la práctica de preocuparse por el bienestar de los demás y actuar en beneficio de los demás, sin esperar nada a cambio. Si bien ambos conceptos comparten la idea de realizar acciones sin un interés egoísta en los resultados, akarma tiene una dimensión espiritual y religiosa que va más allá del simple altruismo, pues los frutos de las acciones, o sea, el resultado, se entregan a la divinidad. Es importante tener en cuenta que, aunque compartan similitudes, el concepto de akarma es específico de la filosofía y espiritualidad india, mientras que el altruismo es un concepto más amplio que se encuentra en diversas tradiciones filosóficas y éticas. Para que se entienda mejor, mientras en el akarma las acciones se realizan sin esperar frutos de las mismas y se entregan a la divinidad, en el altruismo hay algo de egoísmo en donde se espera un reconocimiento público. Como podrás ver, los políticos no cumplen con ninguna de las dos. No practican el altruismo, pues sus acciones sí tienen un interés, ganar popularidad, incluso se apropian de méritos de otras personas para el beneficio propio. Muchas personas que dicen ser altruistas, en realidad, en el fondo, buscan un reconocimiento público y más. Es meritorio su trabajo, pero están lejos de lo que es akarma.
El verdadero sentido de la karma es hacer dicho trabajo sin ningún apego a los resultados. En otras palabras, es hacer el trabajo sin que nadie se entere y tratando siempre de pasar desapercibido. Pero ahí viene lo difícil, pues tampoco es la falsa modestia. Lo que se hace para alabanza y gloria de Dios. Emprende un viaje espiritual hacia la transformación. Definamos qué es el Dharma para despejar los malos entendidos. Dharma. La palabra Dharma también proviene del sánscrito y tiene varios significados y acepciones. En un sentido amplio, Dharma se refiere a la ley universal, al deber moral, a la ley natural o al orden cósmico. En las religiones dhármicas, como el hinduismo, el budismo y el jainismo, Dharma puede referirse a los principios morales, éticos y espirituales que rigen la conducta humana y el universo. La raíz sánscrita de la palabra Dharma es Dhar, que significa sostener, apoyar o mantener, y Ma, que como ya se mencionó en sánscrito, no tiene un significado específico por sí sola, pero recordemos que la raíz Ma se asocia con el verbo man, que significa pensar, reflexionar o considerar. En sánscrito, la palabra Dharma, como acabo de mencionar, se deriva de la raíz Dhar, que significa sostener, apoyar y mantener, y la raíz Ma asociada al verbo man, reflexionar, pensar o considerar. Nos da a entender que debemos reflexionar si nuestros pensamientos, sentimientos, palabras o acciones transgreden al deber, a la ley, la moralidad, la justicia, la virtud o la conducta correcta que deberíamos mantener. El concepto de Dharma está estrechamente relacionado con la idea de karma, acción, y samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Como dije, la palabra Dharma tiene varias acepciones en diferentes contextos. En el hinduismo y el budismo, Dharma se refiere a la ley moral y religiosa que rige al universo, así como las responsabilidades y deberes individuales de una persona de acuerdo con su posición en la sociedad. En el budismo particularmente, el Dharma también se refiere a las enseñanzas del Buda. En sánscrito, Dharma puede significar ley, verdad, deber, virtud, justicia, entre otros conceptos relacionados con la moralidad y el orden cósmico. En la astrología védica, cuando se habla del Dharma de una persona, se refiere a su propósito o deber en la vida, así como las cualidades y acciones que deben seguir para cumplir con su destino o camino espiritual. Y aquí hay que aclarar que esto no solo pertenece a la astrología védica. La astrología, la numerología y cualquier otro sistema nos pueden decir cuál es nuestro Dharma, cuál es nuestro deber moral en esta vida y cuál es el camino que debemos de seguir. El Dharma en este contexto está relacionado con la naturaleza interior y las responsabilidades específicas que una persona debe cumplir de acuerdo con su karma y su posición en la vida. Es parte fundamental de la interpretación astrológica védica para entender el camino que una persona debe seguir para alcanzar la realización personal y espiritual. En resumen, Dharma puede entenderse como el conjunto de principios éticos y morales que rigen la vida humana y el universo, así como el deber individual de actuar en armonía con estos principios.
Por definición, aquella persona que cumple el Dharma obtiene como resultado un buen karma o un karma positivo. Y te preguntarás, ¿cuál es ese conjunto de principios éticos y morales que rigen la vida humana y que por consiguiente me llevan a obtener un buen karma? Al seguir el Dharma, se busca actuar de manera ética, respetuosa y benévola hacia uno mismo, los demás y el entorno. Esto último quiere decir respetar toda forma de vida sintiente. Y esto incluye todo, desde una roca hasta una persona, pasando por las plantas y los animales, por el planeta entero. Y dentro de cada tradición religiosa, estos se desarrollan y profundizan, volviéndose en todo un canon de reglas, tanto para los monjes, los sacerdotes y los laicos. El poeta Haiku Basho dijo: no busco seguir de cerca los pasos de los ancianos, yo busco lo que ellos buscan. Cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio camino, a su propia velocidad y en su propio lugar. La dicha del Dharma es que puede acomodar un número infinito de formas y estilos. De hecho, lo podemos ver en cada religión y filosofía espiritual. Incluso si no perteneces a ninguna corriente religiosa establecida, más aún, aunque no creas en Dios, puedes practicar el Dharma y generar así un buen karma. ¿Cómo? Practicando la ética y la moralidad. En Asia, esto se ha reconocido siempre. Y como ejemplo, podemos observar que solo en el budismo existen numerosas escuelas, cada una de las cuales a su vez permite la existencia de diferentes niveles de actividad y de compromiso personales, dependiendo si se es monje, monja, maestro o una persona corriente. Las tres escuelas diferentes con las cuales hoy día estamos más familiarizados en Occidente son el budismo Zen, el budismo Theravadin, llamado algunas veces Vipassana, y el budismo tibetano. En la actualidad se las llama las tres grandes tradiciones. Seguir un camino equilibrado, moderado, que sea honrado, recto e impecable es vivir el Dharma. Aprender a vivir sin excesiva confusión, ira, apego, vacilación o codicia, eso es Dharma. La cordura básica equivale a estar en sintonía con las cosas tal y como son, eso es Dharma. Seguir un camino de Dharma significa hacer que sus primeras prioridades sean tu vida espiritual y el desarrollo de un corazón cálido, bondadoso y lleno de amor, unido a un sentimiento de empatía y de amistad. Esto incluye desarrollar la integridad y el carácter, no buscar simplemente alturas efímeras o experiencias místicas. La verdad tiene que ver con la obtención de la libertad, no con elevarse a las alturas. Para cumplir con el Dharma no hay que ser monje ni aislarse en una cueva, solo hay que cumplir cabalmente y con un alto nivel de conciencia las normas morales, buscando actuar de manera ética, respetuosa y benévola hacia uno mismo, los demás y el entorno. En cantidad de ocasiones escucho a la gente en los cursos decir la frase: estoy aquí porque quiero ayudar a los demás. Y esas personas creen que haciendo un taller y luego trabajando como sanadores, por ejemplo, ya están ayudando a los demás. En realidad, si quieres ayudar a los demás, lo puedes hacer desde tu mismo puesto de trabajo o en tu tiempo libre y no tienes el por qué ser un sanador, por ejemplo. Cumplir el Dharma es entenderlo cabalmente. Voy a darte un par de ejemplos. Primero, tenemos un mandamiento que nos dice: no robarás. La mayoría solo lo toma como la apropiación indebida de algo material, un objeto, pero en realidad hay muchas formas de robar. Por ejemplo, cuando estacionas tu vehículo en un lugar indebido, sobre la acera,
como le dicen en otros países, sobre la calzada, o te detienes sobre el paso peatonal. Ahí estás robando. ¿Por qué? Porque les quitas a las demás personas su derecho a transitar por esas áreas. Otro ejemplo es cuando alguien no tiene nada que hacer y va a matar el tiempo con otra persona. Podría ser un jubilado que se va al taller mecánico de la esquina a darle cháchara al mecánico. Pues bien, ese jubilado le está robando el tiempo al mecánico. Y no solo al mecánico, sino también al dueño del vehículo. Otro caso, cuando colocas la música a un alto volumen, robándole el descanso a tus vecinos, y así miles y miles de ejemplos. Segundo, otro mandamiento nos dice: no matarás. Igual que el anterior, hay personas que creen que matar es apuñalar, disparar, envenenar, etcétera, 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 a otra persona o a un animal. Pero existen crímenes peores y la mayoría no son conscientes de ellos. Veámoslo. Por ejemplo, el bullying. Y este no solo es el escolar. Yo veo a diario como las personas en tono de broma se vejan a sí mismas y a otras denigrando. Esa es una forma de asesinato. Otros ejemplos lo vemos en las casas con los padres o en la escuela con los propios maestros, cuando le dicen a un muchacho o a una muchacha que es un mal estudiante. Tú nunca vas a ser alguien en la vida, o solo eres un fracasado. Esa es una forma de asesinato, y peor aún, se sepulta a una persona para el resto de su vida. Ahí lo que están creando es un muerto en vida. Y a muchos de estos maestros, a muchas de estas personas se le olvida la historia de Albert Einstein, que era un mal estudiante, y fíjense en quién se convirtió. Jim Carrey, ¿ok? Tremendo actor cómico. Hay personas que les gustan, hay otras que no les gustan, pero ese no es el punto. Era un mal estudiante y sin embargo vean en quién se convirtió. Y así pueden encontrar a miles y miles de ejemplos. Un número no nos dice qué tan buena es una persona. Las bromas que vemos a diario en internet, si la gente que las hace supiera el mal karma que se está generando, así como los que las apoyan, posiblemente lo pensarían dos veces. Sí, esas personas que les gusta darle me gusta a esas bromas pesadas y de en realidad muy mal gusto, no saben el karma negativo que se están generando. Y dirás, ¿por qué? Es solo una broma inocente. Pero en realidad no es así. Estás generando un estado de estrés en la persona que puede incluso generarle un cáncer, un infarto o un derrame cerebral. Y tú, que lo haces o que lo alientas, serás responsable de ese daño o de esa muerte. ¿Sí? Te conviertes en cómplice. Y pagas el karma igual que el que lo realizó. ¿Ok? Llevas la misma carga de responsabilidad. Por eso hay que pensar dos veces lo que estamos haciendo. ¿Se acuerdan de el significado de ma? La conexión que tiene con el verbo man, que tiene que ver precisamente con la toma de conciencia. Pues bien, continuemos. Como podrás ver, el Dharma involucra mucha responsabilidad y sobre todo mucha toma de conciencia. Veamos a continuación el antagónico de Dharma. Esta palabra es de sumo interés para nuestro trabajo espiritual y que la mayoría de las personas desconoce. Ella es adharma. Adharma significa falta de deber o comportamiento inmoral y se refiere a acciones contrarias al Dharma o a la ley universal, lo que genera
un karma negativo. La palabra adharma es de origen sánscrito y se refiere al opuesto a la ley moral, lo incorrecto, lo injusto o lo contrario al dharma. La raíz de la palabra adharma proviene de dos componentes: a, que significa no o sin, y dharma, que se refiere a la ley moral, el deber, la justicia o la virtud. Juntas, estas raíces forman el significado de adharma, como lo contrario a la moralidad o la justicia. En la filosofía hindú, la noción de dharma es esencial, ya que representa todo aquello que está en oposición al orden cósmico, a la justicia y a la moralidad. Se considera que el adharma conduce al desequilibrio, el caos y el sufrimiento, y se opone a los principios de armonía, equidad y rectitud. El concepto de adharma se encuentra en textos antiguos como los Vedas, los Upanishads y los Puranas, donde se discute en detalle la importancia de seguir el dharma y evitar el adharma para mantener el equilibrio en el universo y en la sociedad. En resumen, adharma representa la falta de moralidad, justicia y armonía, y se opone al concepto de dharma, que promueve la virtud, el deber y la rectitud. Diferencias y similitudes entre vikarma y adharma. Como he dicho, vikarma y adharma son conceptos importantes en la filosofía y en la espiritualidad hindú. Veamos las diferencias y las similitudes entre ambas. ¿Qué tienen de similar? Ambos términos se relacionan con acciones que están en contra de los principios éticos y morales y por consiguiente generan un mal karma. Tanto vikarma como adharma implican acciones negativas que generan consecuencias no deseadas. Lo único que cambia es el grado de las consecuencias. Las diferencias. Vikarma se refiere a acciones prohibidas o indebidas que se realizan a menudo por ignorancia o descuido y que generan consecuencias negativas para la persona que las realiza. Cuando la mala acción se realiza por ignorancia y o descuido, el karma tiende a ser un poco más benevolente. Adharma, por otro lado, se refiere a la falta de cumplimiento de los deberes y responsabilidades morales y éticos, que son conocidos por el individuo y lo cual conlleva a un comportamiento inmoral o incorrecto. Y aquí hay que decirlo, toda persona, digamos, católica, para no hablar del resto del mundo cristiano, solo los católicos. Y los católicos involucran a 24 iglesias diferentes. Y esto no incluye a las iglesias protestantes. ¿Okay? Entonces, todas estas personas de alguna manera conocen muy bien los 10 mandamientos, igual que el mundo judaico. Ahora, cualquier transgresión a esos 10 mandamientos, pues genera un mal karma. Continúo. En este caso, el infractor conoce la norma y la transgrede voluntariamente. Y es lo que pasa. Los 10 mandamientos, todo el mundo católico los conoce, igual que todo el mundo judaico. Pero sin embargo, se transgreden. Con lo que el karma cae con todo el peso de la ley. ¿Recuerdan los ejemplos de no robar y de no matarás? Y estoy hablando solo de 2 mandamientos. Pues bien, es deber de los padres educar a los hijos desde temprana edad para no hacerlo. Si un niño roba y no tiene conocimiento de la norma, se convierte en vikarma. Y las consecuencias no serán tan fuertes para ese niño cuando se vuelva adulto, pero sí lo son totalmente para los padres. Para los padres cae la carga total del karma.
pues su deber como tutores es educarlos sobre las leyes morales y sus consecuencias. Igual que con el no matarás, y esto puede ser dañar un animal o una planta, por ejemplo. Pero en cuanto el niño ya tiene conocimiento de dicha norma, y en el caso, por ejemplo, de los católicos apostólicos romanos, es aproximadamente a los 9 años, y transgrede dicha norma y lo hace con conocimiento de causa para dañar o perjudicar a ese otro ser sintiente, en ese caso es un adharma y las consecuencias van tanto para los padres como para el niño. Cuanto mayor sea ese niño, joven o adolescente, mayores serán las consecuencias del karma para él y en menor grado para los padres. Todos tenemos conocimiento de las normas, así que no hay excusas. Lo que hay es falta de conciencia. En resumen, mientras que el vikarma se centra en acciones incorrectas realizadas sin intención maliciosa, adharma se enfoca en la falta de cumplimiento de los deberes morales y éticos. Voy a explicarlo con un poco más de detalle y proporcionar algunos ejemplos prácticos para ayudar a entender mejor la diferencia entre vikarma y akarma. Como dije, vikarma se refiere a acciones prohibidas o indebidas que se realizan sin intención maliciosa, pero que generan consecuencias negativas. Por ejemplo, supongamos que alguien rompe accidentalmente un objeto valioso o un objeto, no importa, en la casa de un amigo o de un familiar. Aunque no tuvo la intención de dañarlo, esta acción se considera vikarma, ya que resultó en un efecto negativo. Otro ejemplo sería mentir para proteger a alguien, pensando que es lo correcto, pero al final la mentira causa más daño que bien. En el caso de la dharma, este se refiere a la falta de cumplimiento de los deberes morales y éticos, lo cual conlleva a un comportamiento inmoral o incorrecto. Por ejemplo, si alguien roba dinero de su lugar de trabajo, esta acción se considera adharma, ya que va en contra de los principios éticos y morales de honestidad y rectitud. Igual que si paras el vehículo sobre el rayado peatonal. Otra situación de adharma sería ignorar las necesidades de los demás o actuar de manera egoísta sin tener en cuenta el impacto negativo que puede tener en los demás. Volviendo al ejemplo del florero, si lo rompe intencionalmente, esta acción se vuelve en adharma, pues la intención fue la de dañar al amigo y por detrás además está la envidia, por lo que las consecuencias kármicas serán más severas. Lo mismo sucede con mentir, sobre todo las personas que difaman, ¿ok? El karma aquí les cae con todo el peso de la ley, incluso tal vez hasta más fuerte. En resumen, vikarma se refiere a acciones incorrectas realizadas sin intención, malicia, pero que tienen consecuencias negativas, mientras que adharma implica la falta de cumplimiento de los deberes morales y éticos, lo que conduce a un comportamiento inmoral o incorrecto. En conclusión, como habrás notado, el karma es muy complejo. Solo te he mostrado la punta del iceberg. Por eso, no deberíamos de hacer juicios de la desgracia de otros. Por el contrario, tomar conciencia y verlo como una oportunidad de cambio y aprendizaje, para así no tener que vivirlo nosotros. Somos los únicos responsables de nuestro karma, de lo que nos sucede, bueno o malo. Al final de cuentas, sigue siendo karma. La única forma auténtica de romper con el samsara, ciclos de reencarnación, es practicando el dharma, y esto se logra con la toma de conciencia y se puede hacer desde cualquier religión, si es que la hay, profesión, condición, edad, raza, género sexual, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la consecuencia
es lograr el estado de gracia o iluminación y salir de la rueda del samsara. De lo contrario, se reencarnará hasta lograrlo. El tiempo de Dios es perfecto. Emprende un viaje espiritual hacia la transformación. Pues bien, por hoy damos por concluido este video. Ha sido para mí un placer haber compartido estos conocimientos con ustedes. Espero que hayan sido de tu agrado y de mucha utilidad. Muchísimas gracias por tu atención. Namaste. Un abrazo de luz para todas las estrellas en ascenso que forman parte del canal, y todos mis queridos y divinos exploradores, les deseo mucha felicidad y prosperidad. Y hasta un próximo video donde hablaremos de otros temas de gran interés para el crecimiento espiritual. Lo dicho, un abrazo de luz.